donde las fantasías de uno son la realidad de otro, y donde la única fantasía de ese otro es Cindy Crawford. Favor de mantener el volumen a 3/4 de alto, abrocharse el cinturón de seguridad, que cualquier vulgaridad es solo la verdad. Bien, amigos, como les decíamos hace breves momentos, nuestro viaje imaginario de hoy nos conduce a la hermana República Oriental del Uruguay. Estamos esperando por música uruguaya que nuestro invitado, el embajador del Uruguay en nuestro país, pues ha mandado solicitar. Ojalá que llegue antes de que cumplamos la hora del programa para que nuestro público disfrute de buena música. Sus saludos, excelentísimo embajador de la hermana República del Uruguay. Buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los escuchas, entre los cuales, entre tantos amigos venezolanos, creo que hay algunos miles de uruguayos que viven aquí y a los cuales les quiero enviar un especial saludo. A propósito de lo que mencionó, ¿cuál sería el promedio de uruguayos en Venezuela? Si tienen un cálculo, manejan Calculamos que la colectividad uruguaya está integrada por unas 12.000 personas. Lógicamente hoy ya es difícil de cuantificar porque hay muchos que están muy integrados a la sociedad venezolana, pero calculamos que son unos 12.000, los datos del consulado así nos ilustran, repartidos por todo el mapa de Venezuela, por Margarita, por Maracaibo, por Valencia, por Mérida, por todos lados. Ajá. Y si hacemos la inversión, ¿cuántos venezolanos usted cree que están por allá por el Uruguay? No. ¿Hay emigración o hay personalidades de pronto que viven por allá, trabajan, venezolanos? Hay algunos casos individuales, pero pocos venezolanos, sí. Ajá. Dentro de la historia... Deben tener miedo al frío. Sí, dentro de la historia, ¿algún venezolano que haya pasado por allá por el Uruguay y que haya de pronto dejado alguna huella en especial? No que se haya radicado, ¿no? Ajá. Pero hubo casos de diplomáticos muy famosos, como el caso de Lucila Palacios, una poetisa venezolana que fue embajadora en la década del 60, principios del 70, y que cuando llegué aquí pregunté, sé que ha fallecido hace 2 o 3 años, pero que dejó innumerables amigos, y así muchos. Los venezolanos dejan siempre amigos allí donde van. Eso es importante, en la amistad. Y la identificación entre Artigas y Bolívar, háblenos un poco ya yendo a la fecha, que es el 25 de agosto, cuéntenos un poco qué significado tiene para ustedes el 25 de agosto. Artigas y Bolívar compartieron la misma época, ¿no? La época de la crisis de la monarquía española y las luchas de la independencia. En realidad, los movimientos revolucionarios crecieron en América del Sur desde Caracas, desde Venezuela, hacia Lima, hacia el sur, y desde el Río de la Plata hacia el norte, también hacia Lima. Y fueron los dos focos, tal vez, donde la revolución tuvo mayor éxito. Artigas actuó entre 1811 y 1820, y la invasión portuguesa lo derrotó y lo llevó al exilio a Paraguay, donde murió en 1850. Esta independencia que celebramos, del 25 de agosto del año 25, no fue realizada por Artigas. Es la independencia no de España, sino de Portugal. Caso curioso, ¿verdad? Porque todos nuestros países se independizaron de España. Artigas fue el que hizo la primera independencia. Pero como el imperio portugués, nosotros tenemos una gran frontera, ¿verdad?, con el Brasil de más de 1000 kilómetros, invadió la provincia oriental, en esa época, hoy la República Oriental del Uruguay, derrota a Artigas con mucha más fuerza y armas. Artigas va al exilio y la independencia la harán quienes fueron los tenientes de Artigas, ¿no? Los colaboradores de Artigas. Lavalleja, el general Lavalleja, el general después Rivera, el general Oribe, son los hombres de esa época que habían sido los colaboradores de Artigas. Ok, Daniela nos recuerda de los números telefónicos, invitando también a la participación
participación del público, porque es importante. Sabemos que muchos venezolanos aprecian la cultura uruguaya y algunos que la desconocen pues pueden descubrirla a través de las preguntas que puedan plantear. Vamos a hablar de ella. Okay. Creo que sí, nuestros teléfonos son el 235-3124 y 235-5676 y nuestro viaje imaginario gracias a la magia de la música. Y a continuación el grupo El Agente Rudo con el tema Escribe otra vez esta canción. Teníamos a los muchachos del Agente Rudo, un grupo musical que está estrenando su música aquí encima del sonido. Dentro de la carrera diplomática, ¿ustedes reciben algunas charlas de fútbol? Por lo buen comentarista que... No, yo confieso que soy muy ignorante en materia de fútbol. Lo que pasa es que es la pasión nacional y todos los uruguayos, aunque sea de oída, algo sabemos, ¿no? Okay. Siempre decimos en el estadio Centenario de Montevideo, que es el principal, que se inauguró en el Mundial de 1930, caben 80.000 personas, ¿no? Y siempre decimos que hay 80.000 técnicos de fútbol, ¿no? 22 jugadores en la cancha, pero técnicos que discuten y que creen que saben, aunque no sepan como yo, que no sé nada, hay 80.000. Y uno de ellos definitivamente es usted también, a través de la televisión, ¿será, no? Por cable, algo así, siempre está al pendiente. Bueno, no, ahora desde aquí, yo hace muy poco que he logrado que hace 15 días se me conecte definitivamente el cable, estoy empezando a ver, pero no he visto todavía fútbol uruguayo. Salvo la Copa América, ¿no? Eso sí fue transmitido todo magníficamente aquí en Venezuela y se pudo ver todo. Ok, bien, vamos a retornar a la parte de algunos datos relacionados con Uruguay que nos tiene aquí Daniela, y de alguna manera pues aportar culturalmente a nuestros oyentes lo que significa el Uruguay en algunas facetas a veces ignoradas. Ok, tengo entendido, vamos a la parte ya política, ¿no?, que en los años de 1952 a 1966 el Uruguay no tenía presidente, sino tenía un Consejo Nacional que estaba constituido por 9 miembros, de la cual uno era como la cabecilla, ¿no? ¿Cómo se resolvió eso luego de ese año de 1966? Sí, exactamente. El Uruguay tuvo una constitución colegiada. De ahí viene un poco que al Uruguay se le llame en esa década del 50 la Suiza de América, ¿verdad? Porque como Suiza tuvo un gobierno colegiado, lo que se pretendió fue despersonalizar el poder, eliminando la presidencia de la República unipersonal, y se aprobó en 1951 una reforma constitucional que cambió el Ejecutivo. Se integraba por 9 miembros, 6 del partido mayoritario y 3 del segundo partido que ejercía el control, digamos, sobre la mayoría. Esos 9 presidentes, para decirlo de alguna manera, se llamaban consejeros nacional de gobierno. Y el que ejercía la presidencia, el único poder que tenía era nada más que el de tocar la campanita, ¿verdad?, en las sesiones, y de ejercer la representación del país hacia el exterior o el interior. Por ejemplo, el que recibía las cartas credenciales de los embajadores acreditados, ya que no iban a estar los 9 reunidos. Pero, salvo esa tarea representativa, no hubo ninguna otra. Eso, de algún modo, ayudó mucho a la democracia uruguaya. Ayudó mucho. Los 9 presidentes uruguayos no tenían chofer, no tenían policía, no tenían custodia. Era una época muy feliz, sin duda, y hizo ayudó a constituir una característica del Uruguay país horizontal. Cuando digo el Uruguay país horizontal, ¿qué quiero decir? El Uruguay país igualitario, el Uruguay donde predomina la clase media, el Uruguay de las cercanías, no de las lejanías, donde el gobernante está cercano también del pueblo y donde los ciudadanos se sienten cercanos, hermanados, porque no hay grandes diferencias ni culturales, ni sociales, ni económicas. Ese Uruguay que mereció ese título, digamos, de la Suiza de América,
digamos, es el Uruguay de los grandes valores de la democracia. Y esa reforma colegiada que duró 15 años tuvo ese valor. Lógicamente, cuando comenzó la crisis económica, una crisis económica grande, ¿verdad?, se vio la necesidad, como era lógico y sensato, diría yo, y el pueblo votó una reforma constitucional, de generar un presidente responsable, y se volvió al sistema presidencialista actual, ¿no?, donde hay un presidente de la República, un vicepresidente, un parlamento bicameral y un poder judicial totalmente independiente. Ok, y bien, el tema que vamos a disfrutar, descríbanos un poco a qué tipo de música nos vamos a acercar de lo que es la cultura uruguaya. Yo creo que podemos comenzar con el Pericón Nacional, que es una música propia de nuestra historia, que se canta, se baila, mejor dicho, hay versos y se baila, que es la música del Uruguay rural, del Uruguay campesino, del Uruguay que tuvo como su prototipo humano en el siglo XVIII y XIX al gaucho, es decir, el hombre de a caballo, el hombre que vivía en la pradera libre, cuando todavía no existía el alambrado que dividía las estancias y las propiedades, la pradera libre en la época del ganado libre. El gaucho, que es muy similar a un prototipo humano y social que tiene Venezuela, que es el llanero, ¿no? En América dio tres prototipos sociales y humanos de hombre a caballo, ¿no?, que son el vaquero norteamericano, el llanero venezolano y el gaucho, que es compartido por el sur de Brasil, del estado de Río Grande del Sur, ahí se llama gaúcho, el Uruguay y la Pampa Argentina, una parte de la Argentina, ¿verdad?, y cuya bebida esencial sigue siendo aún hoy día el mate, es decir, esa infusión para el frío de hierba mate que se toma caliente, amargo en una especie de calabazas con bombillas, y que el uruguayo ha popularizado en todas partes del mundo, porque el uruguayo suele viajar con el mate abajo del brazo, digamos, y siempre lo lleva con él. Siempre lo lleva con él, exacto. Creo que ustedes lo han visto también. Ok, Daniela nos presenta el tema entonces. Sí, como no, se llama el Pericón Nacional, así que lo disfruten.
Bien, continúas en nuestro viaje imaginario gracias a la magia de la música aquí en Buscando América. Hoy imaginariamente nos hemos ubicado ya en la hermana República Oriental del Uruguay gracias a la presencia del embajador Juan José Arteaga, que se ha tomado la molestia de acercarse a nuestros estudios para contarnos algunas pinceladas de lo que significa el Uruguay como cultura para el mundo. Y bien, volviendo a los actos más o menos ya solemnes que se tiene del 25 de agosto. Del 25 de agosto. Bueno, en el Uruguay se celebra con un acto central al cual concurre el presidente de la República. Hay un ministro de Estado habla en nombre del gobierno nacional. Se desarrolla en la ciudad de Florida. Hay un desfile nacional porque en la ciudad de Florida fue donde la asamblea de los diputados de los pueblos orientales, porque nosotros nos llamamos en esa época la provincia oriental y ahora la República Oriental, declararon el 25 de agosto en Florida, no fue en Montevideo, en Florida la independencia. Bueno, estaremos a la expectativa seguramente de estas actividades. Florida está a unos 60 kilómetros de Montevideo. Ok, vayamos a otro tema más alegre que es la comparsita. Háblenos de la comparsita que la vamos a escuchar dentro de breve momento. Bueno, la comparsita es el gran tango del Río de la Plata, cuya música es de un autor uruguayo, Gerardo Matos Rodríguez, ¿verdad? La comparsita se la considera el himno de los tangos. Como ustedes saben, el tango es un fenómeno rioplatense que nadie sabe exactamente dónde nació, si en Montevideo o en Buenos Aires, o en Buenos Aires o en Montevideo. Lo que sí se sabe es que nació de una sociedad de inmigrantes que recibía inmigrantes europeos de todo origen, italianos, españoles, franceses. La comparsita incluye la guitarra, que es de origen español, no hay duda, y el bandoneón, que es un instrumento alemán, que en Alemania no se produce más, y que sin embargo en el Río de la Plata el bandoneón sigue siendo el gran instrumento característico del tango, al cual se sumó también el piano. Esa música que nació en la orilla de ambas ciudades del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo y Buenos Aires, fue primero una música mal vista, una música de la gente del arrabal o de la orilla, como se le llamaba, ¿no? La gente de mal vivir, y que luego, sí, la gente de mal vivir, ¿verdad? Artigas hubiera dicho los gauchos mal entretenidos es una manera de decir que no andaban en buenas cosas, ¿no? Es el tango del tajo y la puñalada, digamos, ¿verdad? Y hay un famoso también tango uruguayo de Pintín Castellano que se llama justamente La Puñalada, ¿verdad? Bueno, la comparsita yo creo que es el gran tango. Daniela, preséntanos el tema. Ok, por supuesto. Bueno, vamos a seguir con mucha más música del Uruguay con la comparsita. Ya saben, nos pueden llamar al 235-3124 y 235-3676.
continúas disfrutando de la buena música de la hermana República Oriental del Uruguay, un viaje exclusivo, gracias a la presencia del embajador Juan José Arteaga, que esa voz que escucharon por ahí es la voz del embajador Juan José Arteaga, quien está bastante acomedido en cuanto a la buena música, ¿no? Porque él está escogiendo, él personalmente se está encargando de la musicalización de este programa dedicado al Uruguay, a propósito que este 25 de agosto están de aniversario patrio. Y bien, por aquí Daniela, como buena mujer, ama de casa, por ahí futura ama de casa. Futura ama de casa. Ok, ella está inquieta por saber algo de la gastronomía, no sé, Daniela. Sí, me gustaría saber un poco de la gastronomía del Uruguay. ¿Qué tal los platos principales? Que nos hable un poquito de eso. El Uruguay es famoso en el mundo por su carne, ¿verdad? Y por su carne asada, es decir, su parrillada, ¿no? ¿Tendrá que eso que ver con que la principal riqueza del Uruguay es la ganadería? Sí. Históricamente la riqueza ganadera ha sido tan importante que de algún modo la carne fue la base de la dieta alimenticia, ¿no? Durante mucho tiempo. Inclusive siendo un país con costa sobre el Atlántico, increíblemente era un país que no comía pescado, ¿no? Y recién ahora se está introduciendo el pescado normalmente en la dieta. Era un país totalmente carnívoro el Uruguay hasta hace muy poco tiempo. La parrillada yo diría que es el plato nacional, compartido por otros. El puchero, ¿verdad? Que incluye verduras, hortalizas, y carne también, pero que es una comida de olla, no de olla, debería decir en Venezuela, ¿no? Los uruguayos somos famosos por el yeyeo, como los argentinos, la de olla. Y yo diría que también hay algunos platos que se han ido conociendo y algunos elementos gastronómicos. Por ejemplo, el dulce de leche, que integra el postre muy común, el dulce de leche, y que se ha hecho muy famoso también en alfajores, es decir, con 2 capas en el centro dulce de leche, ¿verdad? 2 capas de masa. Hoy día en el Uruguay ha habido un proceso en los últimos 10 años interesantísimo de reconversión de la industria vitivinícola, y hoy día el Uruguay está exportando vinos finos, vinos buenos, ¿no? Es decir, que se ha ido sofisticando, digamos, su dieta alimenticia, ¿no? Aunque lógicamente la bebida tradicional sigue siendo el mate, eso no hay lugar a duda. Ajá. Y a propósito de lo que mencionó por ahí, el parecido entre el uruguayo y el argentino, y de pronto nosotros mismos, si queremos reconocer, por ejemplo, la diferencia o cómo darnos cuenta de que es un argentino, es un uruguayo, a veces cuesta. ¿Usted tiene alguna clave que nos pueda revelar en esta noche? La clave es que el argentino usa más el che, vos, el vos, y nosotros el tú. Ajá. Eso es lo que distingue al uruguyo y al argentino. Cuando no es esa sutileza nada más. Todo lo demás somos muy parecidos. El tú, uruguayo. Claro. Ajá, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. No, mire, como estoy escuchando el programa, que está muy agradable, quiero decirle que yo soy venezolana, pero tengo acá en mi casa un recetario que se llama Las 100 recetas de las uruguayas, editado por la Asociación de Damas Uruguayas, y que tiene unas recetas muy ricas, entre ellas la torta pascualina, que es muy sabrosa. Y bueno, por si acaso la señorita que pidió los datos sobre la gastronomía uruguaya, pues ese recetario es muy lindo. ¿Aló? ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Marisela Guevara. ¿De dónde llamas? Llamo de la Florida. Ajá. Ok, te agradecemos por tu llamada. ¿El embajador te va a dar algunos detalles más? ¿Domina también la parte culinaria? No sé hacer nada, pero la torta pascualina me gusta mucho, que acaba de nombrar la amiga oyente, y realmente, como ustedes saben, es una comida de origen genovés, que en Italia ha caído en gran parte en desuso, y sin embargo el Uruguay, por los inmigrantes, ¿verdad?, la ha hecho un plato nacional muy característico. La torta pascualina, que es una torta de verdura, fundamentalmente de espinaca, con huevos duros, tenía un origen pascual, era una torta pascual. Como todas las tortas que llevan huevos enteros, eran tortas de Pascua. Y bueno, como el Uruguay es un país de
cuya población bajó de los barcos. Nosotros no tenemos población autóctona, todos hemos venido de algún otro lado, es un país de inmigrantes. La torta pascualina, por eso vino un día, llegó en barco y se quedó en Uruguay y se convirtió en un plato nacional. Tenemos la literatura, que sabemos que la literatura de Uruguay es muy amplia, muy vasta. Recomiéndanos un libro tal vez último o ya tradicional que usted crea que nuestros oyentes, por ejemplo, deban tenerlo en su biblioteca. Yo recomendaría tal vez dos. Uno muy breve, que es el de José Enrique Rodó, el Ariel, que fue una especie de carta fundamental de la juventud latinoamericana, el Ariel de Rodó, editado en 1900. Y hoy día hay una enorme cantidad de escritores, ¿verdad? Nos acaba de fallecer hace muy poco el narrador más grande que ha tenido el Uruguay en sus tiempos contemporáneos, que es Juan Carlos Sonetti, a Mario Benedetti y a tantos otros, ¿verdad?, que tienen fama universal. Pero diría que hay una novela que ha sido, en fin, digo que ha tenido trascendencia y que se puede conseguir, porque voy a hablar de un libro que se puede conseguir, tal vez los últimos de los autores más jóvenes aquí no han llegado, pero es una novela de Napoleón Bacino Ponce de León. Napoleón Bacino Ponce de León es una novela que se llama Maluco. Y Maluco sé que está aquí porque lo he visto en las librerías, es una magnífica novela sobre la etapa del descubrimiento de América. ¿Y recomendaría Las venas abiertas? Sí, Las venas abiertas, yo diría, siempre y cuando no se confunda con un libro de historia. Aclaro que en ese tema hablo con propiedad porque yo soy doctor en historia, doctor con posgrado, con tesis doctoral recibido en la Universidad Complutense de Madrid, porque en mi país no hay doctorado, había solo licenciatura. Hice el posgrado en el exterior. Yo creo que Las venas abiertas es un libro que es interesante, que llama la atención sobre una cantidad de avatares de nuestra historia, pero ojo, es un libro de literatura, donde no todo es realidad, y por lo tanto, si es de literatura, estamos hablando de ficción, porque mucha gente lo ha tomado como un libro de historia. La historia debe buscar lo objetivo, debe buscar el camino de la verdad, y esto es más complejo que Las venas abiertas de Eduardo Galeano, que es un magnífico libro que yo he leído en su momento con muchísimo interés. Compartimos su interés. Tenemos una llamada más. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Disculpe, para hacerle una pregunta al embajador uruguayo, ¿no? Un poco sarcástica, ¿no? ¿Dónde nació Gardel? Definitivamente. ¿Tu nombre cuál es? Daniel. ¿De dónde llamaste? De Los Ruices. Ok, gracias, Daniel. Bueno, yo no sé si puedo responder a esa pregunta sarcástica con un sí o un no. Es complicado. Lo que se sabe es que Gardel no nació en la Argentina. Vamos a ir descartando. La historia de Gardel, la tradicional historia de Gardel, que fue un hombre muy misterioso en ese sentido, hablaba de que Gardel nació en Toulouse, en Francia, que era hijo de una señora Gardé, que emigró y... Las corrientes actuales, contemporáneas, los últimos estudios indicarían que Gardel nació en la ciudad en el departamento de Tacuarembó, cuya capital se llama Tacuarembó, en el norte del Uruguay, y que fue hijo del coronel Escayola, que era el jefe político del departamento de Tacuarembó, un caudillo del fin de siglo, poderoso, que fue concebido con una hermana menor de la esposa de Escayola. Y entonces esa chica, que tenía apenas 14 años o 15, embarazada por su cuñado, fue llevada a la estancia de los Escayola y allí nació Gardel. Y luego encargado, ¿verdad?, a otras personas que lo criaran. Gardel decía que era uruguayo. Y el embajador Moreno Gómez
que fue el último embajador de Venezuela en Montevideo y que sabe mucho más de Gardel que yo, sin duda, y que muchos uruguayos y argentinos, es un gran especialista, me mostró la fotocopia del documento de ingreso de Gardel, el año en que Gardel murió, ¿verdad? En su último viaje, Gardel venía de Nueva York, hizo escala en Puerto Rico, entró a Venezuela, Caracas, por el puerto de La Guaira, y después fue a Colombia, donde murió, como todos ustedes saben, en Medellín, en el accidente aéreo. En ese documento de ingreso al puerto, ¿verdad?, Gardel dice, nacionalidad, pone argentino, porque él se había nacionalizado argentino, eso es cierto. País de origen, país de nacimiento, pone Uruguay. Así que evidentemente que Gardel no lo negaba. Es cierto que Gardel hizo toda su carrera en la Argentina, no hay que discutir mucho con este tema de la nacionalidad, ¿no? Lo que pasa es que hay un misterio que muchos autores han tratado de descifrar. Parecería más natural que este gran cantor del Río de la Plata hubiera nacido en algún lugar del Río de la Plata y no en Toulouse. Parecería menos complicado, menos rocambolesco. Y es probable que si nació en el Río de la Plata haya nacido en Tacuarembó, pero no hay duda de que su carrera y su éxito se lo dio en primer lugar la Argentina. En el Uruguay no hay duda que tuvo notable éxito, en toda América. En París fue la consagración de Gardel, y no hay que olvidar que Gardel filmó una cantidad de películas en Hollywood, además. El Gardel, actor de cine, aunque como actor de cine era malo y seguía cantando bien, que era lo importante, que cantara bien. Y yo sigo diciendo que Gardel era uruguayo. No. Yo sigo diciendo que Gardel cada día canta mejor. Eso es lo que quería decir. Muy bueno. Bueno, bien. Le agradecemos por este tipo de revelaciones. La verdad que ha despertado el interés de nuestros oyentes. Y bueno, ha sido la presencia del embajador de la República Oriental del Uruguay, el excelentísimo Juan José Arteaga. Sus palabras finales, a manera de despedida. Mi palabra final es un gran saludo a la colectividad de uruguayos, de compatriotas que están aquí en esta tierra tan afectuosa, abierta y generosa que es Venezuela, y un gran saludo a todos los hermanos venezolanos, hermanos latinoamericanos, venezolanos, del cual los uruguayos nos sentimos muy unidos y muy respetuosos de su historia, de su cultura, de su proceso político, de su amor a la patria, a esta tierra que dio al más grande latinoamericano, que fue Simón Bolívar. Ok, muchas gracias. Daniela, tus palabras de despedida. Bueno, ante todo, gracias a la participación del embajador del Uruguay, el señor Juan José Arteaga. Gracias por haber estado con nosotros. Ojalá pueda venir nuevamente. De verdad fue una experiencia bien chévere compartir con usted, ya que sabe tanto. Lo felicito, de verdad que sí. Bueno, y gracias a ustedes, gracias. Y bueno, de pronto, pero más adelante, un programa dedicado a Gardel o algo por el estilo, ¿no? Y reivindicándolo como uruguayo. Voy a tener que estudiar mucho. Y nos vamos con un fondo musical y recordándote que la cita es la próxima semana. Cuídate mucho, chao. La cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera que sentían el candombe bien de bien, se sentaban a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel. Una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente les decía que calor hace en abril.